La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Gloria al Señor. Bueno, bendito sea Dios. Vámonos para la palabra, mis hermanos. Vamos a empezar con una reflexión. En ocasiones, ustedes ven que Dios me utiliza mucho esto como para exámenes, ¿no? Para exámenes, pequeños exámenes acerca de dónde estoy, porque sabiendo dónde estoy, me voy a dar cuenta para dónde voy. Pero la persona que no sabe dónde está, ¿cómo va a saber para dónde va? ¿Sí o no? Cuando uno no sabe dónde está. Miren, eso es, por ejemplo, proféticamente el sentido de las profecías. Las profecías no son para adivinarle a nadie el futuro. Hay gente que cree que, y hay gente que va a congregaciones donde a la gente, disculpen la expresión allí, le profetizan. No, literalmente no es conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien si estamos atentos. ¿Sí? Por eso, hermanos, aquí está todo su futuro, está su pasado, está su presente, pero si usted y yo, dice la Biblia, acontecerá, Deuteronomio 28, que si escucháramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para ponerla por obra, ¿qué dice la Escritura? Miren, nos van a alcanzar las bendiciones, nos van a alcanzar. Ni usted ni yo vamos a tener que estar corriendo detrás de bendiciones, ¿sí? Nada. Nos van a alcanzar. Dios mismo va a hacer que esas bendiciones vengan detrás de ti. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ahora, ¿cuántos lo han vivido? Oiga, se disminuyeron los amenes. Entonces, para aquellos que no dijeron amén, precisamente es esta palabra el día de hoy, ¿sí? Y para los que dijeron amén, para que la sigamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué a unos Dios los bendice más rápido que a otros? ¿A usted no le gustaría saber eso? Decir, pero ¿por qué hay otros que Dios los bendice así? Y en cambio, a mí nada, que me llega la bendición. Y paso y escucho. Y yo digo, no, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Sí? Y veo que todavía no pasa nada. Entonces la gente casi siempre asocia eso con el pecado. El pecado atrasa la bendición. Y tiene que ver más con algo que tiene que ver, como digamos, en el punto de vista de lo que es creerle a Dios. Creerle, ¿sí? Es impresionante, yo me ponía a meditar en esa palabra y lo que nos enseña la Escritura es que Dios hizo todo lo que existe. ¿De qué? ¿De qué lo hizo? De la nada. Y lo tremendo es que el Señor, cuando está diciendo en Génesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 1:24 y 1:26, el Señor dice, ahí encabeza esta expresión: dijo Dios, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los animales. La pregunta es, ¿a quién le estaba hablando? A la nada. Y es increíble que la nada crea más que nosotros, a los cuales Dios nos dio ¿qué? Inteligencia, sentido común, conciencia, ¿sí? Todo lo que tenemos, mis hermanos, es un potencial tremendo para que juntándolo a la palabra de Dios se realice lo que Dios quiere que se realice. Voy a dar el ejemplo. Ese ventilador hace bullita, ¿cierto? Pero ¿ventea o no ventea rico? Echa buen viento, ¿cierto? Pero ¿saben de qué serviría todo ese montaje que hicieron para ese ventilador? ¿De qué serviría si no está pegado a la fuente? ¿De qué serviría eso? ¿De qué sirve ese televisor con toda la tecnología y todos los instrumentos electrónicos que tiene, todas esas cosas, si no se conecta a la fuente? Usted lo que va a tener es algo para decorar la casa nomás, para que la gente sepa y diga, ay, tan bonito el televisor, pero no más, de ahí no pasa. Pero si no se conjugan, si no se unen las dos cosas, miren, no va a pasar nada. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo tristemente? ¿Y cuál sería el título de esta predicación como tal? ¿Quién creemos que nos lo ha dicho? ¿Quién creemos
que nos lo ha dicho, ¿sí? Porque la cuestión es que ya la palabra está. Cuando yo paso por donde hay muchachos en drogadicción, por ejemplo, o donde hay gente consumiendo alcohol, o cuando hay personas, me toca pasar, hay veces por la parte de la 21, por allá, y veo mujeres en prostitución. Yo digo esto en ocasiones y digo, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Y sabe qué se me viene a la mente? Un pensamiento. Dios diciendo, yo ya la tuve hace rato, ahora te toca a vos, ¿sí? Y literalmente es así, hermanos. Dios hace rato tuvo misericordia. Es más, nuevas son sus misericordias cada mañana. Para usted, para mí y para toda la gente que hay en esta tierra. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Es una oportunidad que Dios le está dando a la persona para que vuelva en comunión con Él. Para poderle Dios bendecir. ¿Sí o no? Cada minuto. Y eso es lo que va a juzgar al mundo. Que todos tuvieron, por ejemplo, ustedes que están aquí, yo que estoy aquí, escuchamos las palabras que muchos han escuchado. Cristo te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Mire, esas palabras, así como usted las ha escuchado, las han escuchado muchas personas por ahí. Pero ¿sabe qué hicieron ellos con esa palabra? Simplemente no la creyeron. No la tomaron, no meditaron en ella. En cambio usted y yo posiblemente, si estamos aquí, es porque entendimos, ¿cierto?, que es verdad esa manifestación de amor. Entonces no consiste solamente en que Dios lo diga. Eso es lo que quiero decir. No consiste solamente en que Dios lo diga. Hay como palabra de Dios, y ustedes lo ven cuando el Señor hace la creación. Mire, Él lo dijo y la creación, o sea, la nada le obedece. Pero como a usted y a mí Dios nos dio libre albedrío, la exigencia es mayor. O sea, para usted y para mí, Dios nos dio una libertad, pero esa libertad te va a llevar también a una mayor responsabilidad, ¿sí? Y es que tiene la capacidad, usted y yo tenemos la capacidad de decir, lo creo, lo tomo y lo voy a poner por obra en mi vida, ¿sí? No sé si voy claro hasta ahí. Gloria a Jesús. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cierto? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús le dice a sus discípulos. ¿Qué tal si hoy por hoy el Señor le dijera a la sociedad, para ustedes, ¿quién soy yo? Ustedes saben que mucha gente va a decir, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es? Mero conocimiento. Conocimiento externo, de la mente nomás, ¿sí? A nuestra familia, ¿cuántos que estamos aquí no hemos vivido, no vivimos esa experiencia? Donde ellos dicen, no, para mí Jesús es Dios. Pero la pregunta es, ¿y por qué no lo obedeces si Él es Dios? Ahora la pregunta hoy para nosotros como iglesia, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? Cuando yo le pregunto a la gente en la calle, ¿para ti quién es Jesucristo? Mire, la gente tiene dos opciones, no hay sino dos opciones, no hay lugar neutro, no existe lugar neutro. Porque o Jesús es lo que dijo que era. ¿Y qué dijo Él que era? ¿Quién dijo Él que era? El Hijo de Dios. ¿Qué más dijo Él que era? Dijo, yo soy Dios. El Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. O sea, o es Dios, o si no, nos tocaría pegar para el otro lado, extremo a extremo. ¿Cuál? Que sería un mentiroso. Sería un mentiroso. Si no es Dios para nosotros, ¿qué pasaría a ser? Un mentiroso. ¿Por qué? Porque si no es Dios, entonces estaba mintiendo. Hay gente que dice esto acerca de Jesús. No, Él es un maestro. Pero si fuera un maestro y está diciendo que es Dios y no fuera la verdad, entonces sería un maestro ¿qué? Sería un maestro mentiroso. ¿Sí? O es lo que dijo que era, o sería un mentiroso. No, Jesucristo es un profeta, dicen los musulmanes. Jesucristo es un profeta más. O es lo que dijo que era, o sería un profeta ¿qué? Falso. Un falso profeta sería. O es lo que él dijo que era. Pero yo le digo, entre los musulmanes, por ejemplo,
Ellos dicen que Jesucristo es un profeta. Pero si él como profeta está diciendo que es hijo de Dios y que es Dios, y si no lo creen, entonces no sería ningún profeta, sería un falso profeta. Por eso la decisión para usted y para mí es, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? Porque o recibimos sus enseñanzas y las ponemos por obra, o si no las tomamos, no las recibimos y no las ponemos por obra, mis hermanos, Jesús no sería nada para nosotros. Y tengo que decirlo. En las iglesias, ¿de dónde se ve eso? Hay iglesias donde la persona no vive, o sea, está llena de solamente información. Jesús multiplicó los peces, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús hizo esto y lo otro, resucitó los muertos, solo información, pero está muy alejado de que la persona lo crea en su corazón. Y por eso necesitamos, hermanos, ser esos receptores para que creamos, ¿sí? Para entender cómo estamos viendo nosotros a Jesús. O lo estamos viendo como Dios, lo estamos viendo literalmente con la fe, o no lo estamos viendo con la fe, o se ha convertido en una costumbre, ¿sí? Porque hay personas que van a la iglesia, como cuando una persona iba, lo digo con todo respeto allí, a la misa. Costumbre, cada 8 días. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ¿sí? Y repitiendo siempre lo mismo, pero ¿cómo salía? Igualito, no cambia. Y la Biblia me dice que nos es necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos, ¿sí? ¿Y el reino de Dios en qué consiste? ¿En qué no consiste primero? ¿En qué no consiste el reino de los cielos? Comida y bebida. Por eso mucha gente dice, no, yo estoy bien porque vea, siempre hay comida, ¿sí? No, mi amado, el reino de los cielos, dice la Biblia, consiste en justicia, o sea, caminar justamente, ser justos, tener paz, ¿sí? Diferente a la paz del mundo, que la paz del mundo depende de lo externo, ¿sí? Que todo esté funcionando bien, que no haya problema. Pero les tengo una noticia, estamos en un mundo donde siempre lo externo, tarde que temprano, va a traer problemas. Porque el mundo está bajo ¿quién? ¿Qué dice la Biblia? El maligno. El mundo está bajo el maligno, por eso lo que usted está viendo es la manifestación de maldad constante, ¿sí? Y por eso cuando una persona viene a Cristo, ya no está bajo este mundo. Ahora nosotros pasamos a ser del camino de tinieblas y vamos al pasar a la luz, donde ¿qué es lo que se debe manifestar en nosotros? Justicia, paz. Mire lo que dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y gozo, ¿sí? Gozo no es diferente, perdón, a lo que la gente plantea en la calle. El que no sepa bailar no sabe gozar. Escuchaba yo en el semáforo ayer que venía y un tipo colocando la música en el carro decía que si no te gusta bailar, entonces que yo no sé qué, entonces que no sabes gozar. Mi hermano, el gozo en la Biblia es la certeza de que Dios está con nosotros y es algo interno, es interno. Ese gozo que Dios nos da, el mundo no te lo puede quitar. Cuando una persona vive en el reino de Dios, va a tener un gozo constante. Ahora, le doy un tic. ¿Cuántos aquí están pasando por pruebas? ¿Saben que están pasando por dificultades, por situaciones complicadas? Levante su manito. Les tomaron una foto desde el cielo. Ahí quedaron. Entonces, a esas personas Dios les manda una respuesta. Dios les va a mandar un tic, les va a mandar una rema. El gozo del Señor es mi salvación. ¿Quiere salir de esa prueba? No haga sino gozarse en Dios. No haga sino gozarse, gócese, como sea. No importa lo que escuche, no importa lo que vea. Gócese en el Señor, porque ahí está la salida para su problema. Lo dice la Biblia. El gozo del Señor es mi salvación. El gozo del Señor es mi ¿qué? Mi fortaleza. Mi fortaleza. Y la persona que no se goza, aún en medio de las circunstancias difíciles,
mire, esa persona va a mantener tristemente de prueba en prueba en prueba. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere formar es el carácter de Cristo en usted y en mí. ¿Dónde vemos ese carácter en la Biblia? En los discípulos que estando en el lugar más bajo de la cárcel, dice que ellos cantaban alabanza a Dios. ¿Y qué sucedió? Las cadenas se rompieron, el lugar tembló, quedaron libres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que ahí está, mi hermano, la rema que usted estaba buscando en esta mañana. ¿Cómo hago para salir de esta situación? Mire, la certeza de que Dios está en usted le debe traer gozo. Listo, problema superado. No es sino cuestión de horas, minutos, segundos o días. Pero usted va a ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Entonces necesitamos ser receptores a esa parte, ¿cierto? Que Dios envía. Su palabra, su espíritu que te convence de justicia, juicio y de pecado. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando yo no creo lo que Dios dice de mí. Cuando yo no creo lo que Dios dice de mí, el problema es que el mundo sí me está influenciando para hacerme creer lo que el mundo dice. Por eso ustedes ven los muchachos hoy, discúlpenme, hay personas creyéndose animales, hay hombres creyéndose mujeres, hay mujeres creyéndose hombres. ¿Por qué? Porque el diablo lo que está destruyendo es la identidad, ¿sí? Por eso que dijo el faraón en el libro de Génesis, no, pongámosles trabajo porque son más numerosos que nosotros, no sea que cuando vengan en guerra se unan, ¿sí? Y entonces se nos vayan. Entonces pongámoslos a ser esclavos. ¿Dónde pierde una persona su identidad? Cuando se convierte en esclavo. ¿Y dónde se convierte una persona en esclavo? Cuando practica el pecado. ¿Sí? Cuando la persona practica el pecado se hace esclavo. ¿Sí? El esclavo de la promiscuidad, el esclavo del vicio, del alcoholismo, el esclavo del mal genio. ¿Sí? No controla el mal genio que le da a cada momento. Se vuelve esclava. La persona está esclavizada. ¿Sí? La persona es esclavizada. Aún personas, por ejemplo, que son secuestradas, las amarran a cadenas y las dejan por allá escondidas, las guardan. Pero cuando llega la policía, ¿qué hace? Lo primero que hace, ¿qué hace la policía cuando lo sacan en libertad? Miren, les cortan las cadenas. Quedó esclavo. Pero ustedes ven que la policía lo presenta en la televisión ahí mismo así, como lo recogieron allá. ¿O qué hace la policía? Primero le hacen unos examencitos de salud, ¿sí? Para ver cómo quedó, cómo está. Luego, ¿qué hacen? Lo afeitan, le cambian vestiduras, lo ponen bien lujilujá, lo ponen bien titinos, y ahí sí los presentan en televisión, ¿cierto? Con el policía aquí, con el general acá, y al otro lado el gobernante para decir, vean, las Fuerzas Armadas, ¿cierto que? Pero ¿qué les quiero decir ahí? Porque hay personas que han sido liberadas, las cadenas se rompieron, pero ¿sabe cuál es el problema? Que sus vestiduras siguen sucias. Porque no han dejado que la palabra les limpie la mente. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. E inclusive hay creyentes, y lo hemos dicho 10,000 veces, pero Dios sabrá por qué se vuelve a repetir. Dijo Jesús, San Juan 8:30, a los creyentes, a los que habían creído en Él, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué sigue diciendo el pasaje? Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quién es libre? ¿El creyente o el discípulo? ¿Quién es libre? Iglesia, me regalan agüita, por favor. Iglesia, tú sabes si tienes luchas en tu corazón. ¿Y sabes por qué tienes luchas? ¿Sabes por qué puedes tener todavía luchas? Porque no te has hecho discípulo todavía. Necesitas disciplinarte con Jesús, meterte en el camino, en el servicio a Dios, hacer parte del cuerpo. Porque cuando tú haces parte del cuerpo, el mismo cuerpo te va a comenzar a limpiar. ¿Qué dice la Biblia?
los ministerios que Dios colocó, ¿sí? A uno los hizo discípulos, perdón, a uno los hizo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para el cuerpo de Cristo, para que en esa situación, ese miembro, por ejemplo, me pica la oreja, ese miembro, mire, con otro miembro me limpio o me quito esa picazón. Entonces, para eso Dios nos colocó, para que nos amemos los unos a los otros. Pero si una persona no hace parte del servicio en la iglesia, va a ser difícil, ¿sí?, que pueda ser limpiado. Hermanos, personajes en la Biblia que no valoraron el mensaje de la palabra de Dios. Por causa del tiempo tal vez voy a colocar el pasaje y voy a de pronto avanzar, porque hoy es cena, ¿sí? Los servicios no se demoran tanto como hoy normalmente, ¿no? No se demoran tanto, hermanos. Hoy es porque es cena, que normalmente demoramos un poquitico más, pero son nomás media hora más, no más. No. Son 5 minuticos nomás, hermanos, ¿sí? Miren, la casa de Abinadab, y en la casa de Abinadab comisionaron a su hijo Eleazar. Esto está en primer libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 11. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta que hay gente que no valora lo de Dios, no lo valora. Teniéndolo, no lo valora. Hay gente que tiene una congregación, mire, y no la valora. No la valora. Mire lo que dice. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth que entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Época triste para la nación de Israel. Época donde ya estaba declinando, donde el rey Saúl, ¿sí?, totalmente, prácticamente ya desechado por Dios, simplemente él estaba en las prácticas que no glorificaban a Dios, ¿sí?, y había persecución. Todo esto se vino, y el arca fue guardada en la casa de este sacerdote, porque era un sacerdote, la casa de Abinadab. Mire, 20 años. ¿Qué dice la Biblia más de esos 20 años? ¿Dice algo más? Usted puede leer toda la Biblia y verá que ahí no dice nada más. ¿Qué pasó en esos 20 años? El arca estuvo guardada. Haga de cuenta de esto, la presencia de Dios que representa el arca, ¿sí? Haga de cuenta que nos la dejaron aquí en la casa. 20 años y no pasó nada. Pero vamos a mirar, en cambio, ¿sí?, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la casa de Obed-Edom? Segunda de Samuel 6, del 10 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10, ¿sí? La misma arca, pero ahora en la casa de otros sacerdotes, de otra persona. Mire lo que sucedió. De modo que David no quiso traer para sí el arca. Disculpen, los ubico. Resulta que David se da cuenta que el arca no estaba, ya David siendo rey, se da cuenta que el arca no estaba allí, pues, como cerca de ellos, y la mandan a traer de la casa de ¿quién? De la casa de Abinadab. La mandaron a traer, ¿cierto? Y cuando la traen, perdón, ahí sucedió algo. Los filisteos se llevan esa arca, se la llevan, ¿cierto? En una batalla que hubo allí, y se la llevaron. Y cuando ellos la devuelven, porque les estaba trayendo problema en tierra de los filisteos, cuando se la traen, ¿cierto? Ellos la traen para Jerusalén. Pero ¿qué sucedió en el camino? Las personas quisieron, como decir, vamos a ayudarle un poquito a Dios porque esto está que se cae. Y resulta que un hombre tocó esa arca, Usa, ¿y qué sucedió? Cayó muerto. Entonces David dijo, uy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, porque la estaban llevando no a la manera que Dios instituyó, sino que la estaban llevando, como decir, como en una carretilla, cuando Dios había dicho, no, esto le corresponde a los sacerdotes única y exclusivamente. Eso no lo puede llevar cualquiera. Pero la llevaron en una carretilla. ¿Y qué sucedió? Murieron varias personas en ese momento. Entonces, ¿qué hace el rey David? Dejemos el arca en la casa de Obed-Edom. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-Edom según la Biblia? 3 mesecitos. 3 meses.
Pero mire lo que sucedió en la casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Se llama respeto por la presencia de Dios. Hay casas donde no se respeta la presencia de Dios. No sé, ojalá que no entre nosotros. Pero hay casas donde el mismo papá permite que sus hijos lleven la novia a tener intimidad en la casa con la novia, sin ser casaditos. Hay casas donde los mismos papás permiten que sus hijos, sus hijas, estén colocando música que no glorifica a Dios. Perrea, mami, perrea. Usted sabe a qué me refiero. Mensajes totalmente degradantes, ¿sí? Cosas que no edifican, y los mismos padres, que son los que tienen que poner los puntos sobre las íes, no las colocan. No, porque es que yo no quiero estar alegando con mi hijo. No alegue con el hijo. Mire, prefiera quedar mal con la persona, ¿sí? Siempre, y no con Dios. Pero hay gente que prefiere quedar mal con Dios y quedar bien con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa. Cuando no se glorifica a Dios en casa, mi hermanos, la presencia de Dios se aparta. Y por eso usted conoce tanta casa donde lo único que se hace es, como dice el mariachi, alegar y alegar, alegar y alegar, ¿sí? Pelear, discutir a toda hora. ¿Y por qué es? Porque no se valora la presencia de Dios. ¿Cómo valoro la presencia de Dios en mi casa? Cuando la utilizo para que el nombre de Dios sea glorificado. Alabanzas, estudio de la Biblia, hacer con mis hijos devocional, hacer con mi familia estudios, orar y santificar la casa. ¿Sí? Dice la Biblia acerca de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. La gente va a ver eso como fanatismo, mi hermano, no le busque, la gente va a ver eso mal. Pero la Biblia dice en San Juan 14, dice, el mundo os aborrecerá. Saber que a mí me aborreció primero, el mundo también a ustedes los va a aborrecer por causa de mi nombre. Usted no le dé miedo, hermano, porque el final de esos que no lo hacen, usted lo va a ver. Pero el final, si usted honra a Dios en su casa, usted va a ver cómo Dios le bendice. Porque la Biblia dice, yo honraré al que me honra. Yo honraré al que me honra. Mire, usted no puede ser más bueno que Dios. Yo no puedo ser más bueno que Dios. Si el hijo no se quiere sujetar, si el hijo está consumiendo en drogas, si el hijo está haciendo cosas indebidas y no quiere aprender, ¿sí? ¿Qué hizo Dios con Luzbel? Eso suena muy fuerte, parece que no fuera, uy, esto es una iglesia cristiana. Me están diciendo que en un momento determinado tengo que decirle a mi hijo que se vaya. Mi hermanos, en la casa no pueden haber dos autoridades, se destruye, se va a caer esa casa. Una casa dividida no prosperará, mi hermano, ¿sí? Mi casa y yo honraremos al Señor, dice la Biblia. ¿Quién más no recibió ese llamado? ¿Quién no valoró el llamado? Marcos 10:17. Ojo, porque aquí puede haber gente simbolizando a este personaje. Mire lo que pasó con este muchacho. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, toma tu cruz. Mire, mi hermano, ustedes saben ese llamado, ¿por qué tal vez uno dice, pero por qué no está el nombre del muchacho? Pasó al olvido ese muchacho. Tal vez Dios en su corazón le dio tanta tristeza que dijo, no, mejor ni le coloco el nombre para que nadie le vaya a colocar ese nombre a un hijo. Mi hermano, mire de lo que se perdió ese muchacho. Su nombre trascendería los siglos. Ahí está Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles están ahí. Pero el de este ni siquiera se conoce. ¿Por qué?
porque no quiso recibir el llamado de Cristo, porque no quiso ser instrumento. A pocos Dios les decía, ven y sígueme, ¿sí? Eso es lo que llama un ministerio, cuando Dios te dice, no cuando te coloca un hombre, no cuando te coloca una persona, no cuando usted dice, no, yo quiero ser maestro, yo quiero ser. No, es cuando Dios diga, venga y sígame. Dios respalda. Dios al que llama, respalda. Pero si la persona no es respaldada para un llamado, ¿sí? La persona simplemente no va a tener el respaldo de Dios en eso que está haciendo, ¿sí? Ahora, no tiene que ver con que esto sea más o menos. No tiene que ver con que una persona para llegar a la cima tiene que ser pastor de una iglesia. No es, así no funciona esto. Es una idea mala. En la Biblia, Dios al endemoniado gadareno, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando este muchacho queda libre y le dice, yo te quiero seguir. Jesús, ¿qué le dijo? No, Señor, vaya y predíquele o vaya anúnciele a su familia de las grandes obras que el Señor ha hecho en su vida. Mire, vaya cumpla con su lugar, con lo que yo tengo determinado para usted. ¿Sí? Mi hermano, no tiene que ver con ser reconocido, tiene que ver con el servicio. Lo que Dios te mande a hacer, hazlo bien. Te mandó a limpiar sillas, hazlo bien. Te mandó a recoger hermanos, hazlo bien. Te mandó a predicar el evangelio, hazlo bien. Te mandó a hacerle una fiesta a los niños, como ayer hicimos, bien especial. Hagámoslo bien hecho, ¿sí? Intentemos lo mejor, pero lo que hagamos, hagámoslo de todo corazón. Que el que es fiel en lo poco, Dios lo colocará en lo mucho. No se preocupe por eso de la fama, por eso del nombre, pastor, evangelista, apóstola. No se preocupe por eso. Que cuando estemos con el Señor, lo que el Señor le va a decir a usted y me va a decir a mí en el nombre de Jesús es, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor, porque hay esperanza, hermanos, de que todo termine excelentemente bien. Este joven no valoró el llamado, ¿sí? Y Dios lo que le clarificó fue esos dos puntos donde él dice, yo todo eso lo he cumplido. No, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Deja la idolatría. Ahí le está diciendo, tu ídolo es tu dinero. Y luego le dice, y ven y sígueme. Al Señor tu Dios amarás, a Él servirás, ¿sí? Con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No, Señor, yo no. Mire, ahí le estaba clarificando que ninguno de esos dos mandamientos los estaba guardando. Pero el muchacho le había dicho, Dios bueno, tú eres Señor bueno. Y en la Biblia dice, solo Dios es bueno. Por eso Jesús lo que le estaba diciendo era, ¿me estás llamando Dios? Cuando me dices Señor bueno, ¿me estás llamando Dios? ¿Sí? Pero eso lo manipulan, ¿no? Las sectas le hacen creer a la gente que como Jesús dice eso, solo Dios es bueno, entonces que Jesús está diciendo, no, yo no soy bueno. Eso no es cierto. Él es Dios. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Gloria a Jesús. Esaú, ¿ustedes han escuchado eso, ese famoso dicho que dice que no pelea una herencia? ¿Ustedes lo han escuchado? Un dicho por ahí, ¿no? ¿Solo yo lo he escuchado? No, eso no pelea una herencia, jugando fútbol, ¿sí? No, eso no pelea una herencia. ¿Es un dicho aquí? Pues miren, aquí está el fundador de ese dicho, Esaú, que cuando le van a dar la primogenitura, la tuvo en poco, no la valoró, ¿sí? Ese llamado, ese propósito, ese encabezar en tu familia, ese ser el primero en la casa para que la familia llegue a Cristo. Hay gente que no entiende las grandes maravillas que Dios tiene con aquel que llama de primerito en la casa. Porque de ese luego va a llegar toda la familia. Hay gente que no ha entendido, mis hermanos, que se trata de la salvación, de la eternidad. La eternidad, el destino eterno de tu alma. Si no recibes a Cristo, te condenas solito. Dios no te condena. Uno mismo se condena por no creer en el unigénito de Dios, dice la Biblia. Y la persona se condena al infierno, una eternidad sin Cristo. Y el pago es ese, porque es que Él dejó la eternidad. Y como Él dejó la eternidad, lo justo es que el que no lo reciba también se vaya eternamente y se condene.
Pero en eso consiste el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el llamado, ese es el regalo de Dios para la humanidad, mi amado. Hay gente que no valoró, pero hay otros que sí valoraron, ¿sí? El endemoniado recibió ese milagro y en agradecimiento le dijo: Señor, déjame servirte. Por ahí está también la historia de la suegra de ¿quién? No van a decir de Diego, ¿no? La suegra de Pedro, ¿sí? La suegra de Pedro. ¿Qué pasó con la suegra de Pedro? La suegra de Pedro recibe un milagro porque ella estaba enferma, tenía fiebre. ¿Y qué sucedió cuando recibió el milagro? ¿Qué le dijo ella o qué hizo ella según la Biblia? ¿A qué se paró? Mi hermano, hay gente que no entiende. Hay gente que no ha entendido que nosotros somos deudores para Dios. La misericordia que tuvo con nosotros entre millones y millones de habitantes que hay en la tierra, mire, Dios la tuvo con usted y conmigo. Reveló a su Hijo, le reveló a su Hijo, le regaló la salvación. Pero hay gente que no lo entiende. Señor, de aquí para adelante, ¿qué hago? Yo quiero servirte con todo mi corazón, Padre Celestial. Dice la Biblia, referente a esa parte, lo que les decía, ¿no? Hay unos vasos de misericordia en la Biblia. Y este hombre le dice: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, ¿sí? El endemoniado, después de que es sano. Y el Señor le dice: no, vaya y cumpla la función que en esa población lo necesitan. ¿Se acuerdan de la samaritana también? Miren, no fue sino una experiencia con Dios. ¿A dónde te quiero llevar, hermano? Usted no necesita mucho para predicar. Usted no necesita conocer mucho. Usted necesita tener una experiencia personal con Dios, que eso no se lo va a quitar nadie. Nadie puede contradecirle lo que usted ha vivido en Cristo ahora. Nadie. Y por eso la mujer samaritana lo que les dijo fue esto: miren, ¿no será este el Cristo? Me ha dicho todo lo que me ha pasado. ¿No será este el Cristo? Y dice que Decápolis, toda una población, 10 ciudades, se volvieron a Cristo y lo tuvieron allá 2 días. Y luego decían: no creemos ahora por lo que nos has dicho, sino por la palabra que Él predica. Mi hermanos, no necesitas mucho para predicar de Cristo. Conduélete del alma que se está condenando. El destino eterno de esa persona que está a tu lado, tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu conocido. Si esa persona se llega a morir eternamente, lo que dice la Biblia es que se condena. Yo sé que no es el punto de vista de muchos, porque la cultura nos lleva a entender y a decir: pero a todas le están metiendo como miedo a uno. No, es la verdad primeramente en la Biblia. Y segundo, mira el otro propósito: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que uno de los pares que tenemos que hacer nosotros es, literalmente, tú sabes si estás viviendo vida en abundancia, solo tú lo sabes. Porque si no lo estás viviendo, el problema no está en el cielo. El problema está en que posiblemente este tipo de mensaje nos confronta. ¿Será que no estoy valorando lo de Dios? ¿Será que literalmente no lo estoy creyendo porque no lo estoy viviendo? ¿Será que los consejos que me da cada que escucho la predicación, cada que escucho el mensaje que transmitimos, será que no lo estoy teniendo en cuenta? Cuando Dios envía eso es para cambiar nuestro ser interior, porque el deseo de Él es que tengamos vida y vida en abundancia. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Dios valora. Mire cómo en cambio Dios sí lo valora a usted y me valora a mí. Mire cómo Dios lo valora a usted y me valora a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Eso para la eternidad. Pero aquí en esta tierra, el endemoniado Gadareno, ¿cuántos demonios dice o da a entender según los estudiosos que tenía ese hombre? ¿Cuántos demonios? Como 2000. ¿Por qué? Porque esos demonios le dijeron: déjanos ir al lato de cerdos. Y dice la Biblia que eran como 2000 cerdos. Y esos demonios salen de ese hombre y se meten en esos 2000 cerdos. Esos 2000 cerdos prefirieron matarse, se despeñaron, que vivir endemoniados. Pero hay personas que prefieren eso, ¿sí? Que prefieren vivir así
¿sí? Su resto de vida. Mi amado, ¿cuánto costó esa liberación? Si usted multiplica el precio de cada cerdo por 2,000, se va a impresionar del valor que Dios le da a un alma, a la libertad de un alma para Dios. No importa los cerdos que se maten allá. No, yo necesito que este hijo sea libre. Yo lo quiero ver libre. Terminamos, hermanos. Dice 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de Dios, del poder, sea de Dios y no de nosotros. Dios te capacitó para que tú tengas ese poder, esa decisión de entender la palabra y de vivirla, para que te vaya bien todos los días, para que seas de largos días también. Mi amado, ese es el deseo de Dios. Amada iglesia, yo te invito, coloquémonos sobre nuestros pies. Tal vez lo que nos falta, ¿cierto? En algunos casos es la revelación de Cristo como papá, nuestro Padre Celestial. Jesús vino a enseñarnos quién es el Padre, cómo es la naturaleza de nuestro Padre. Y yo te invito, por favor, apaguemos las lucecitas. Yo te invito, cierra tus ojitos, olvídate de tu entorno, olvídate del que está a tu lado. Si a ti las palabras que compartimos ahorita, estas palabras por ahí te revuelcan un poquito adentro, lo que está pasando en tu vida. Si por ahí te inquietan esas palabras, porque dices sinceramente, a ver, ¿yo por qué no prospero? ¿Yo por qué no salgo de esto que me está martirizando, esta área que me tiene golpeado? Yo necesito conocerte más, Señor. Ayúdame, revélame, háblame, fortaléceme, Señor, establéceme. Vamos, Cami. Te invito a que medites en la letra de esta canción, mi amado. Suele. Vamos a volver a él, mis hermanos. Si tú sabes que hay áreas que te tienen golpeado, necesitas creer más, necesitamos creer más a su palabra. Necesitamos estar convencidos de quién es Él. Súbile, ¿se puede? Tu fidelidad. Amén, Señor. ¿A dónde iré? En medio del dolor me has abrazado. En mis lágrimas tú las has secado. No hay otro lugar donde yo quiera estar. Vamos, el gozo del Señor es tu salvación, iglesia. Es el gozo del Señor, tu lugar de fortaleza. Todo se tiene que disipar cuando las tinieblas ven la luz de Cristo en tu vida. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo dice la Biblia. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Suéltate por completo en Él. Suéltate por completo en Él. Obedece su palabra. Obedece su palabra. Para que vengan tiempos de refrigerio. Para que vengan tiempos de esperanza verdadera. Para que venga tiempo de abundancia. Él no puede mentir. Y Él dijo, te bendeciré y serás de bendición. Serás de bendición. Serás cabeza y no cola. Primero y no último. Lo dijo Él. No puede mentir. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sobre ti he puesto mis ojos. Y a mis ojos has sido de gran estima.
Y aunque tinieblas cubran las naciones y oscuridad la tierra, sobre nosotros amanecerá Cristo y sobre nosotros será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria, en tu casa, en tu familia, en tu parentela será vista su gloria. Tus hijos serán restauradores de portillos. Tus hijos son instrumentos de luz. Tus hijos son instrumentos de bendición en esta tierra. Tu casa comerá de la grosura, lo dice la Biblia. Amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, que así como prospera tu alma, prospere tu salud. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dios hará, mi amado. Dios hará. Cami, ya dejen así, tranquilo. Ya, no importa. Suéltate en Dios. Suéltate en Dios, suéltate. Dile, Señor, perdóname si me ha faltado creerte. Perdóname, Señor, si me ha faltado creerte. Perdóname, Señor, si me ha faltado creerte. Perdóname, Señor. Ayúdame en medio de mi incredulidad, igual que el hombre. Ayúdame en medio de mi incredulidad. Porque Dios hará la obra que prometió en tu vida. Porque serás como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque ese es el caminar determinado de parte de Dios para sus hijos. Te llevaré de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Ese es mi deseo. Para eso vino Jesús, mi amado. No para que tengas casa, ni carro, ni finca, ni beca. Dios vino para que lleves a cabo la labor de predicar su palabra, de ganar a otros para el Señor. Pero el Señor sabe que necesitamos de recursos, que necesitamos de bondades de Él para poder llevar a cabo esa labor. Simplemente deja que Dios anexe, deja que Dios sume lo que necesitas y Dios lo hará. El Señor peleará por ti. Él peleará por ti. Suelta ese problema en el que estás. Suéltalo, suéltaselo a Él. Lo que es imposible para el hombre es posible para mí, dice el Señor. Suéltale ese problema a Dios. Suéltaselo, entrégaselo y determínate por gozarte en su presencia. Determínate por darle el primer lugar, por amarlo, por entregarte a Él. Determínate por ser el hijo que Dios anhela en su corazón en tu vida. He aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y vas a ver la mano de Dios obrando. Y vas a ver la mano de Dios en tu favor. Y vas a ver la mano de Dios por los tuyos, por tu familia. Vas a ver cómo Dios te responde, cómo Dios te sorprende, cómo Dios te levanta, cómo Dios te bendice, cómo Dios te utiliza. Solo cree y obedece. Solo cree y obedece a su palabra. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación y la alabanza. Recíbela en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.